Amigos, amigas, muy buenas noches. Voy a hacer algunas aclaraciones y el padre José Luis Segura Barragán de la Iglesia Católica de la Diócesis de Apatzingán. Mi pensamiento ha ido cambiando. Bueno, en lo fundamental no, pero más bien en la aplicación del conocimiento que he tenido, quizá porque estoy más viejo. El ejemplo de la verdad. Jesucristo nos dice que la verdad nos hará libres y que el engaño nos hará esclavos. Santa Teresa de Jesús, una gran discípula del Señor Jesús, dice que leer nos hará dirigir y no saber leer nos convertirá en dirigidos automáticamente, sin capacidad de entender ni decir nada por uno mismo, sin ideas. El que lo va a llenar de ideas es el que ha leído. Y en la filosofía sabemos que la verdad es la realidad, pero así en seco no se entiende. La verdad es el conocimiento de la realidad. Y debe de haber una identidad. Identidad quiere decir un parecido completo, o lo más que se pueda, entre lo que conocemos y el conocimiento que tenemos nosotros. Sé que este tema es difícil, no es fácil, pero es fundamental. Por un lado están las verdades religiosas. Las verdades religiosas no se deben deformar, ni aumentar, ni disminuir, ni bien interpretar y nunca mal interpretar. Porque de la verdad religiosa surge la salvación y de la falsedad religiosa surge la condenación. Ahora estoy hablando en el campo de la religión y de la religión católica. También es cierto que Jesucristo dijo de los fariseos, los santurrones de aquel tiempo, de hace 2000 años, que como eran hipócritas, miren la hipocresía en todas las religiones y en todos los grupos políticos y familiares, y aún la hipocresía personal es una cosa normal en una sociedad echada a perder. Bueno, tengo que poner ejemplos de cada cosa para justificar lo que estoy diciendo, que no es una ocurrencia mía. Los fariseos interpretaban mal la Sagrada Escritura y por eso les daba mucho coraje que Jesucristo los corrigiera en sus malas interpretaciones. Los fariseos eran laicos muy religiosos, rigurosos con los demás y eran laxos, acomodaticios y convenencieros consigo mismos. Por ejemplo, hay un mandamiento de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Y hay otro mandamiento que se desprende de ese, que ese se olvidó. Cuando un hijo maltrate a un padre o a una madre, pena de muerte. ¿Por qué? Porque el mandamiento de Dios, los mandamientos de Dios aplicados a rajatabla, o se cumplen, o se castiga o se destruye al que no los cumple, para que no tenga mal ejemplo, para que no haga una cultura del mal ejemplo. Para nosotros, los que vivimos sin ley, sin orden, sin nada, nos parece una injusticia y una inhumanidad. Pues para los antiguos hebreos,
que Moisés los formó a través de golpes, de sufrimientos, de correcciones y horribles correcciones. Entonces, nosotros no podemos entender eso o no lo queremos entender. Pero ahí está, si la Sagrada Escritura es revelada por Dios y Dios es la verdad, la Sagrada Escritura tiene la verdad de Dios. Ahora, a través, no directamente, solo los 10 mandamientos los escribió Dios directamente, pero Moisés los rompió cuando el pueblo de Dios no lo supo esperar o no lo quiso esperar, cuando subió al cerro, al monte Sinaí, a recibir los 10 mandamientos. 40 días y 40 noches estuvo allá arriba y Dios hizo los 10 mandamientos y le dio los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y cuando bajó Moisés, el pueblo ya había hecho un becerro de oro y decían, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Entonces Moisés, furibundo, rompió las tablas de la ley. ¿Por qué? Porque el pueblo ya no creía en Dios. Bueno, luego vino la purificación. Y la purificación es castigo y también es remedio. Ya lo saben ustedes. Le dijo a su hermano Aarón, oye, tú eres el sacerdote, ¿por qué hiciste esto? El sacerdote de Yahvé, el sacerdote de Dios, para los hermanos, el sacerdote de Jehová, ¿cómo hiciste esto? Es que la gente se desesperó y pensé que me iban a matar y entonces se juntó oro e hicimos la estatua del becerro de oro. Entonces ahí se acabó toda moralidad con el becerro de oro, la destrucción de las tablas de la ley. Pero luego Moisés volvió a interceder por el pueblo y entonces ya Dios le dijo, copia pues esas tablas que te había dado, hazlas tú, yo ya no les voy a dar otras. Entonces la Sagrada Escritura no está escrita por Dios directamente. Lo que estuvo directamente escrito fue roto, destruido, porque el pueblo de Dios renegó de Dios. Y de ahí en adelante la Sagrada Escritura está escrita por hombres como Moisés, que hizo las tablas de la ley, las nuevas tablas de la ley, nuevas en el sentido de que hizo otras, pero con lo que Dios había dicho. Por lo tanto, la Sagrada Escritura se tiene que aceptar con todo lo que tiene y no solamente aprovechar algunas partes y desechar otras. Yo sé que es muy duro, es muy difícil. Bueno, en el Nuevo Testamento, que supera al Antiguo Testamento, viene la misma verdad de Dios. Los que saben de estas cosas dicen pues que la revelación de Dios es progresiva, que empieza de poco y llega a un máximo. Y ese máximo de parte de Dios a través de los hombres se acaba con Jesucristo. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios, que viene como Dios y como hombre, pero es Dios y no necesita que nadie le enseñe. Entonces Él es el único que enseña lo que debe ser después del Antiguo Testamento. Se dijo a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente. Pues yo les digo, amen a sus enemigos. Si alguien te quiere quitar una cosa, dásela. Y si alguien te quita una herencia, dásela. En el Antiguo Testamento, esto es mío y yo lo tengo que defender. En el Nuevo Testamento, esto no pelees herencias ni cosas de este mundo. Bueno, yo sé que es muy difícil. Esa aplicación
de la palabra de Jesucristo es precisamente lo que define, lo que dice, lo que enseña, lo que señala quién está de parte de Dios o de Jesucristo y quién no está de parte de Jesucristo. Y si la iglesia es servidora de Jesús, no dueña de Dios, ni de sus enseñanzas, ni de ninguna cosa, no es dueña de nada. Jesús le encomendó a los apóstoles la predicación, pero no les dijo, ustedes serán los dueños de los creyentes y ustedes serán los nuevos legisladores de los creyentes y ustedes serán los que ahora van a moldear la palabra de Dios a su gusto. Precisamente en el Apocalipsis dice que nadie le ponga ni le quite a esta palabra de Dios, porque el que le quite, Dios le quitará el premio, y el que le aumente, Dios le aumentará el infierno. Bueno, entonces vamos a quedar que la verdad de la Sagrada Escritura completa es el Antiguo Testamento con los 10 mandamientos, que son la base de una buena sociedad, y con las enseñanzas de Jesucristo que van más allá de la justicia y van a la misericordia. Bueno, entonces, misericordia quiero y no rezos, dice Jesús y dice nuestro Padre Dios en el Antiguo Testamento. Bueno, entonces, la iglesia es servidora de Jesús y se tiene que regir por la verdad, por la esperanza, por la caridad, por la fe. Bueno, y ahora me van a decir, ¿y dónde está la fe de la iglesia? Al inicio de la iglesia se hizo un resumen de la fe y es el credo de los apóstoles. En el transcurso del desarrollo de la fe y de la iglesia se hizo entonces el credo niceno, 325 después de Cristo. Y luego constantinopolitano, enseguida ya no me acuerdo la fecha de ese otro concilio, y ya se hizo un credo completo. Bueno, le faltaba un pedacito, pero eso en la época de Carlomagno le añadieron que Jesucristo venía del Padre Dios, y bueno, y el Espíritu Santo del Padre Dios, pero luego del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces ya la procedencia un poco diferente de Jesucristo. Pero esos son detalles teológicos y detalles escriturísticos, o bueno, de la tradición que ninguno vamos a ponernos a alegar por eso. Pero por ese añadido de tiempo de Carlomagno, año 800, los ortodoxos se dividieron de la Iglesia Católica. Esa es una de las razones. Y por eso, cuando el Papa Francisco fue a una iglesia ortodoxa, un monje, un sacerdote muy antiguo y venerable, le dijo, ¡hereje! Porque para ellos el Papa es un hereje, por los añadidos que le ha puesto a la iglesia, la misma iglesia. Pero ellos también, bueno, es que aquí no vamos a dilucidar quién tiene la verdad. Tiene la verdad el que vive según las enseñanzas de Jesucristo, es el que tiene razón. No el que juzgue que el otro tiene razón o no tiene razón. Y si es la verdad, entonces necesitamos conocer la historia de la iglesia. Y esa historia de la iglesia, como es humana, aunque tiene un fundador divino, se ha desarrollado en cada época según la cultura de cada época. Cuando el Imperio Romano, pues aceptaba la esclavitud. Y van a decir, ¿pero cómo? Sí, aceptaba la esclavitud. San Pablo les dice a cada quien, mira, cuando Dios te llamó, si eras rico, sigue rico. Si eras pobre, sigue pobre. Si eras libre, sigue libre. Si eras esclavo, sigue esclavo. Bueno,
Y la carta a Filemón, donde le manda a Onésimo a que le diga a su patrono, es Filemón. Mira, lo recibí como esclavo acá en la cárcel, ya lo hice cristiano, recíbelo como tu hermano. Bueno, se propone que se quite la esclavitud, pero no por una ley, ni por una revolución, ni por la violencia, por la fe y la caridad. Y cuando se dice que la verdad nos hará libres, quiere decir que tenemos que estar expuestos a que nos vean como somos. Bueno, yo como sacerdote. Y que cuando una institución esconde sus porquerías, sus debilidades, no le hace un favor a Dios. Dios no necesita favores. La verdad no necesita que se defienda. Lo que se necesita defender es la mentira, el error, la maldad. Por eso cada quien cuando hace una maldad busca una justificación. Y cuando alguien hace un bien, ya lo tiene justificado. Es por compasión humana o por compasión divina. Y la verdad es la realidad. Como aquí, yo estoy ante un micrófono, ante una cámara, y la imagen que veo allí en la pantalla soy yo. Que nunca me veo así, más que en el espejo, pero aquí me veo más, abarco más, puedo ver detalles. Que estoy chimuelo. Y eso no lo puedo negar. Por eso dicen lo que se ve no se pregunta. Bueno, entonces en la iglesia hay muchas cosas malas y tienen que salir como la pus. La pus en un cuerpo, si no sale, sigue contaminando al cuerpo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tiene un montón de pus. Ahora, el que crea más en la iglesia que en Cristo, pues sálgase de la iglesia y encuentre una iglesia pura, santa, inmaculada, que aquí nunca va a estar. El único santo, puro e inmaculado es Cristo y la Santísima Virgen María por una gracia especial y nadie más. Por lo tanto, no esperemos ni creamos que hay alguien justísimo y santo. Y recuerden eso de santo que caga y mea, el diablo que se lo crea. Y eso también nos evita ser fanáticos de alguna persona, en la iglesia y fuera de la iglesia. Porque cuando somos fanáticos de alguien, ponemos ese ídolo en el lugar de Dios y en este caso en el lugar de la verdad. Y miren, esa serie que está saliendo del Padre Maciel está resumida. A lo mejor está exagerada, yo no la voy a ver, a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. Pero que el Padre Maciel fue así como, en resumen, como dicen, sí. Que desde seminarista era torcidito, sí. Que de sacerdote era drogadicto y además pervertidor de niños y de jóvenes, sí. Y que cuando lo castigaron, en lugar de hacer la vida, irse a una vida de sacrificio, de ayuno y de oración, se fue a un crucero con sus 2 mujeres, con sus 4 hijos, con sus cómplices. ¿Y eso qué? ¿En qué le afecta a la iglesia? En que los dirigentes de nuestra iglesia se dejaron engañar o fueron engañados, y en que no corrigieron al Padre Maciel porque daba mucho dinero en todas partes y además tenía unas instituciones educativas magníficas, nada más podridas por dentro por la pederastia. Y si alguien nos rechaza porque el Padre Maciel fue pederasta, pues está bien, qué bueno que se vaya a una sociedad donde no haya pederastas. A lo mejor hasta en su familia hay, que rechace a su familia.
tenemos nosotros que madurar en la fe. Y les dije que yo también he cambiado, porque si la verdad en realidad tiene un valor, la tenemos que manifestar. Y ella se defenderá por ella misma. Y si alguien niega que el padre Maciel fue pederasta, pues dice una mentira. Y si alguien niega que la iglesia, o que en la iglesia no hay pecadores, o entre nosotros los sacerdotes, es una mentira. Todos somos pecadores. Y si que la gente es muy débil en su fe, no tiene fe. Porque ante la realidad truena. Entonces su fe es imaginativa. Además, la iglesia no tiene como finalidad tener un montón de fieles y juntar dinero y rezar. Tiene como finalidad ser defensora de Jesucristo, que es la verdad. Y a Jesucristo lo mataron por decir la verdad. Entonces la verdad no peca, pero incomoda. Y el que dice la verdad, pues tiene que atenerse. Ya sabemos que el que dice la verdad es un ser ofensivo, como dice la Sagrada Escritura, su simple presencia nos molesta. Los malvados, dijeron los malvados, el justo, pero en este caso vamos a poner, el que dice la verdad nos molesta. Y está bien. Y si uno va a decir la verdad, pues se tiene que atener a las consecuencias de a las personas que no les gusta la verdad. Y hay muchas personas que no les gusta la verdad. Porque mientras exista la mentira, existirá la apariencia. Y cuando existe la verdad, existe la realidad, lo que es. Bueno, por eso hago este videíto acá en el Facebook. Lo voy a pasar luego al canalito de YouTube. Y así voy a estar haciendo algunos videos para aclarar quién soy y qué pienso. Pues soy un sacerdote con una historia pecaminosa, eso soy. ¿Y qué pienso? Pues ahorita que la verdad es importante y que la verdad hay que manifestarla y hay que vivirla. Si no la puedo vivir por pecador, pues por lo menos la puedo manifestar y no decir que no existe la verdad porque no la viva yo. Eso es muy claro y es muy evidente. Hermanas y hermanos, espero que no se asusten ni se espanten. Voy a terminar este video. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude a conocer la verdad y a ser servidores de la verdad. Bueno, amigos y amigas, que Dios los bendiga.